nuestra primera práctica de laboratorio del sistema óseo. Vamos primero con una introducción para recordarnos de la información que hemos visto sobre este tema, sobre este sistema. Ahí todavía me voy a adelantar un poquito acá en cuanto a las células óseas, porque eso todavía no lo hemos visto en fisiología, pero vamos a introducirnos ya en esos temas. Entonces, el sistema óseo está conformado por el tejido que conforman los huesos, ¿verdad? Por todo el tejido óseo, ya sea esponjoso o compacto. También los huesos a su vez están integrados todos tienen una matriz ósea que está compuesta por sustancias orgánicas como colágeno. Entonces tenemos colágeno como parte de nuestros huesos, lo que le brinda flexibilidad, resistencia y elasticidad. O sea, nuestros huesos tienen como cierto aguante, ¿verdad? Cuando usted se cae y no se fractura, es porque esos huesos, gracias al colágeno, pues lograron resistir. Cuando sobrepasan ese límite de resistencia, pues es ya cuando nos fracturamos. También están hechos por otras sustancias que son inorgánicas. Y ahí entra el fosfato de calcio. Ojo con este nombre, fosfato de calcio. Esa sustancia les va a servir. Entonces, tenemos sustancias inorgánicas en nuestros huesos. Recuérdense que una de sus funciones es la de almacenamiento. Y en este caso, pues tenemos el fosfato de calcio, que es el que les proporciona dureza y solidez. Entonces, ahí se quedan con este nombre, por favor, fosfato de calcio. Ahora, ¿qué tipos de células encontramos en nuestros huesos? Pues tenemos a los osteocitos. Los osteocitos, todo lo que termina en citos acá, pues, bueno, estamos hablando de células normales. Osteocitos son células ya formadas, es decir, el hueso maduro. Lo que tenemos ya acá, células de óseas maduras, son osteocitos. O sea, son las células estructurales del hueso, los que le dan forma, las que componen ese hueso. Pero hay otros dos tipos de células. Una que nos ayuda al crecimiento y otra que limita el crecimiento, porque si no, pues seguiríamos como los árboles, ¿verdad? Nuestros huesos creciendo y creciendo y creciendo sin tener un límite. Pero no es así en la especie humana. Nosotros sí tenemos un límite de crecimiento. Aquí en Guatemala pues es bastante pequeño nuestro límite de crecimiento, pero ya es algo más genético y propio de nuestra complexión, ¿verdad? Entonces tenemos a los osteoblastos. Mucho cuidado con estas dos porque una sola letra las diferencia y sus funciones son totalmente opuestas. Los osteoblastos, la terminación blastos hace referencia a una célula más grande. Los osteoblastos son las que forman el hueso, o sea, que forman a los osteocitos, los que hacen que el hueso pueda crecer porque aumentan el número de osteocitos. Entonces, los osteoblastos forman el hueso. Y contrario a estos, tenemos a los osteoclastos. Solo por esta letra se diferencian. Los osteoclastos son células que remodelan el hueso. O sea, lo van como desintegrando, lo van quitando partes para que mantenga su forma. Entonces, los osteoclastos remodelan el hueso y realizan la reabsorción del hueso para que no crezca de más y se tenga siempre la materia prima. Entonces, osteocitos, las estructurales, osteoblastos, las que forman el hueso, y osteoclastos, las que lo destruyen, las que limitan su crecimiento. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Entonces, recordemos aquí en este esquema. Epífisis le llamamos a los extremos del hueso, donde se une a otro. Y diáfisis a la parte media. Entonces, estas estructuras las vamos a identificar en el hueso, pues que usted va a, a trabajar el día de hoy. Tenemos una capa exterior llamada periósteo, una cavidad medular, una médula ósea amarilla, un hueso esponjoso, donde está la médula ósea roja, en esas pequeñas cavidades,
el tejido del hueso compacto, que es el que le da rigidez también. Y bueno, aquí nos habla de cartílago. El cartílago sí lo vamos a ver el día de hoy, que encuentra sobre la epífisis de los huesos y ayuda a formar la articulación, que es donde se une un hueso a otro. Entonces, aquí vamos a encontrar el cartílago articular. Vamos entonces a hablar de la composición del tejido óseo. El tejido óseo tenemos compacto, que conforma la diáfisis, o sea, toda esta parte larga de los huesos largos. Es de aspecto duro y uniforme, se encuentran los canales de Haber y pasan los nervios y vasos sanguíneos. Recordemos que para el hueso también tienen que entrar los vasos sanguíneos y los nervios para que lleguen nutrientes a los osteocitos. Y pues bueno, también haya información ahí del sistema nervioso central. Luego tenemos el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso es poroso, presenta espacios y corresponde a la parte central de los huesos y a la epífisis. Más que todo lo vamos a encontrar en los extremos. Ahí es donde encontramos el tejido óseo esponjoso. Epífisis en los huesos largos. Se encuentra en él, ¿verdad? La médula ósea roja, responsable de la formación de eritrocitos. A ver, ¿cómo se llama ese proceso de formación de células sanguíneas? Hematopoiesis. Muy bien, se llama hematopoiesis. Entonces, eso se da en la médula ósea roja para los eritrocitos o glóbulos rojos. Y la médula ósea amarilla, la que comúnmente le llaman tuétano, que contiene depósitos de grasa. Luego nos vamos al periósteo, que es la capa externa, ¿verdad? La que recubre todo el tejido óseo compacto. El periósteo es la membrana que recubre el tejido esponjoso y compacto, tanto en la epífisis como en la diáfisis. Hacia la parte externa se ubican los nervios y vasos sanguíneos. Hacia la parte interna, las células osteoblastos. O sea, aquí en la capa externa, interna del periósteo, o sea, todavía dentro del periósteo, están los osteoblastos que van haciendo que el hueso crezca. El hueso, veamos, esto del tejido óseo compacto y esponjoso, pues ya lo habíamos trabajado. Hay unos datos importantes. Sí tiene que repasarlos porque voy a hacer una prueba corta, pero la vamos a dejar para el día jueves. El jueves les hago prueba corta de este contenido que vimos aquí el día de hoy. El hueso es, el 25% de este está formado por agua. O sea, todo el cuerpo humano está formado por agua y carbono, ¿verdad? Entonces en los huesos también hay agua. ¿Y dónde la encontramos? Pues ahí está en la médula ósea y obviamente en la composición de las células, que el citoplasma es bastante porcentaje de agua. Un 70 u 80% del citoplasma es agua. El 45% del hueso está formado por minerales como los fosfatos, el fosfato de calcio, por ejemplo, y el carbonato de calcio. Ese compuesto químico también anótelo porque le va a servir para las preguntas. Carbonato de calcio. Repito, carbonato de calcio y fosfato de calcio. Esos dos son importantes. El 30% por materia orgánica como el colágeno y las proteínas. Esa es la composición entonces de los huesos. Tenemos agua, minerales, donde resalta el calcio, y por supuesto la materia orgánica como el colágeno y las proteínas. Vamos a una parte importante. El sistema óseo y el calcio. El calcio, cuyo símbolo químico es Ca, es el principal constituyente de los huesos y dientes de los seres humanos y de los animales. O sea, la dentina que encontramos en los dientes, pues también tiene calcio. El calcio es la sustancia que da rigidez a los huesos. Las sales de calcio, el fosfato y el carbonato de calcio, esas serían las dos principales, representan aproximadamente el 70% en peso del hueso. Por ello es indispensable que durante la niñez se consuman alimentos ricos en calcio y vitamina D, porque esta vitamina ayuda a que el calcio se fije en los huesos.
O sea, si alguien tiene problemas, huesos frágiles y todo eso, puede hacer que tenga una deficiencia de vitamina D y por eso el calcio no se fija en sus huesos y no les brinde rigidez. Si hay carencia o deficiencia de vitamina D en el consumo de calcio y o vitamina D, el cartílago de los huesos en crecimiento no se endurece y no se forma de manera adecuada el tejido óseo. O sea, cuando los osteoblastos están formando hueso nuevo, pues es en forma de cartílago suavecito, ¿verdad? Con el tiempo se va endureciendo. Si hay calcio y vitamina D, si no, pues no se forma bien. El consumo de alimentos ricos en calcio es importante en todas las etapas de la vida. Y ojo con las señoritas, si algún día piensan ser mamá, todo el calcio que forma el sistema óseo del bebé sale del cuerpo de la madre. Entonces comience a vitaminarse unos 5 años antes de tener un bebé. Tome calcio, ácido fólico, hierro, para que en el momento en que usted decida ser madre, si es que decide ser madre, ¿verdad? O no, ahora pues ahí se puede elegir. Si usted decide no ser madre, pues igual vitamínese para evitar la osteoporosis. Pero si decide ser madre, vitamínese porque todo el sistema óseo del bebé se forma a partir de lo que usted tiene en su cuerpo. Si no tiene suficiente calcio para usted, ¿qué va a pasar con el bebé? ¿O qué va a pasar con usted si todo ese calcio se va solo hacia el bebé? Entonces hay que prepararse, ¿verdad? En Guatemala no tenemos la cultura de prevención, sino que vamos al médico cuando ya estamos malos. O ya pensamos en vitaminas cuando ya van por el tercer mes de embarazo y no, tendría que ser antes, para que no sufra el cuerpo de la mujer y el bebé pues se desarrolle bien. Bueno, entonces veamos, competencias. Analiza la composición de los huesos a través de la experimentación. Indicadores de logro. Identificar la estructura y función de los huesos largos. Hasta aquí nos vamos a llegar porque no tenemos cortos ni planos. Reconocer las sustancias orgánicas e inorgánicas que componen la estructura ósea de los huesos. Eso sí lo vamos a hacer. Bueno, lo voy a hacer yo y usted va a tomar nota de eso. Material, equipo, bandeja de plástico, sí la tengo. Periódico, se me olvidó. Huesos de muslo y pierna de pollo, eso es lo que tenemos. Eso fue lo que les pedí. Crudos y sin piel, el pernil completo. Bueno, yo les dije que con todo y la piel porque vamos a observar esa telita que encontramos entre la piel y el músculo, para que vayamos viendo esas estructuras. Y esto sí ya no lo vamos a realizar por la situación en la que estamos, ¿verdad? No compramos huesos de cuello de pollo ni cabeza de, de pollito, ¿verdad? Esas no las vamos a trabajar esa parte. Luego, pinzas, bata, la bata es obligatoria, dice, pero usted en esta ocasión, como está en casita, ¿verdad? Puede usar, y como solo vamos a trabajar con el pollo, puede utilizar una gabacha. Guantes, les dije que si les desagradaba tocar el pollo, pues sí. Tapabocas, en este caso yo sí lo voy a utilizar porque voy a trabajar con el ácido clorhídrico. En su caso, pues solo si le molesta el olor a pollo. Beaker, pues no tengo beaker, voy a utilizar un vaso, ¿verdad? Porque todos estamos en casa y el reactivo es ácido clorhídrico al 20%. Entonces, eso sí lo tengo yo acá en casa. No se los pedí a ustedes porque trabajar con un ácido sí requiere la guía o sea, la supervisión de alguien que sepa de esto, ¿verdad? Entonces, en este caso no puedo estar en la casa de cada uno, por ello mejor no se los pedí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tomar el hueso del muslo de pollo, o sea, lo vamos a limpiar primero. Le quitamos la piel, le quitamos el músculo y dejamos únicamente el hueso lo más limpio que se pueda. Lo vamos a colocar, antes de hacer esto, vamos a hacer la observación de los huesos. Vamos a clasificarlos si es largo, corto o plano, las diferencias y vamos a ver la estructura completa para que usted me identifique la epífisis, diáfisis y lo vamos a partir a la mitad para poder observar la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Hasta después vamos a hacer lo del ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Difiere un poco de mi instructivo porque no estamos en el laboratorio y no podemos hacer la práctica completa. Entonces, solo eso que les mencioné vamos a hacer.
Esto es lo que me interesa. Identifica y describe las partes de un hueso largo. Realice una disección del hueso largo. Vamos a hacer un corte longitudinal, es decir, a lo largo, para tener dos mitades, describiendo las partes observables interna y externamente. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las de pre-reporte? Era el esquema del hueso largo con las partes señaladas. Ahorita lo vamos a hacer. Y el diagrama de flujo del procedimiento, pues primero tengo que enseñarles a hacer un diagrama de flujo. Entonces, de acá se tomó la información para esta práctica. Sí, ahí terminamos. Entonces, ¿qué va a hacer usted de tarea? Y esto sí lo va a anotar, por favor. Actividades posteriores. Número 1. Resultados. Va a ilustrar con fotografías el procedimiento realizado. Tómele fotografías a todos los procedimientos que hagamos, ¿verdad? El corte de la limpieza del pollo, el análisis de la estructura del hueso largo, todo eso. Número 2. Permítame, es que esto tiene que estar acá. Ah, acá está. Número 2. Acá van a hacer como según esquema. Ahorita les muestro cuál es el esquema que van a utilizar. Entonces me voy a saltar eso y me voy a pasar acá. Entonces, esta es su hoja de resultados. Usted va a escribir el procedimiento, este sí lo vamos a colocar, huesos de muslo de pollo en ácido clorhídrico. Esto sí lo vamos a realizar. Usted dibuja cómo se ve ese hueso dentro del ácido clorhídrico y va a describir qué pasó. Tuvo efervescencia, no sé, salieron luces azules. Pues lo que usted haya visto que haya pasado cuando yo me ingrese un hueso a el ácido clorhídrico. Entonces, este esquema es en el que usted va a entregar resultados. El dibujito y su descripción, lo que observó. Cuando hagamos lo del hueso en ácido clorhídrico y acá pues vamos a hacer únicamente, permítanme, no, acá está. Este mismo esquema, solo que para el hueso largo, por favor. Hueso largo, acá, con su descripción. Si usted dibuja el hueso, el que vamos a ver de la pierna de pollo, y le señala sus partes y describe cómo fue, cómo se ve internamente, los colores que observó, todo eso, por favor. El esquema es el mismo, solo que solo vamos a hacer la parte del pernil y lo demás. Permítame, solo estoy buscando algo aquí. Quiero ver si ya lo tengo escrito, si no se los voy a tener que escribir. No, sí, entonces sí. Vamos a las actividades posteriores, entonces. Va, su hoja de resultados es según el esquema que les acabo de enseñar. Número 2, vamos a escribir conclusiones. Usted va a escribir 5 conclusiones del contenido que reforzamos en la actividad experimental. O sea, usted va a escribir 5 conclusiones de lo que aprendió de este laboratorio.
Bien, perdonen, se me fue ahí el audio. Bueno, sus conclusiones, por favor. Y número 3 va a responder un cuestionario. Vamos a escribir, a responder qué reacción química se dio entre el ácido clorhídrico y el hueso. 2. Tiene relación la forma del hueso de la pierna con la función que realiza. Me refiero a que si usted observa los huesos de la pierna de pollo, ¿verdad? Pues si tiene relación esa forma que tienen con las funciones que realizan, por ejemplo, si usted se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué realiza el pollo con las piernas? ¿verdad? Movimiento, trasladarse. Entonces, ¿qué relación tiene esa la forma del hueso con la función que realiza en esa parte del cuerpo? ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. Número 3, la pregunta era relacionada a huesos planos y huesos irregulares, pero realmente no lo vamos a hacer. Entonces, Profesora, ¿sí? haría el favor de aceptar a Kimberly Ortiz, es que se le cayó el internet, dice. Ah, va. Ya le di a aceptar, gracias por avisarme. Entonces, ¿qué componentes forman parte de los huesos? Aquí vamos a escribir tanto orgánicos como inorgánicos. Bueno, si prestó atención a la explicación que di previa a empezar, pues va a poder responder fácilmente esta pregunta. Solo esas 3 preguntas, sus resultados, fotografías o dibujos de lo que realizamos según esquema, o sea, ese cuadro donde va la ilustración y la descripción, 5 conclusiones de las actividades que realizamos, o sea, qué cosas aprendió o reforzó, y el cuestionario de estas 3 preguntas. Eso es lo que va a entregar en su, pongámoslo como actividad de reforzamiento. ¿Alguien me recuerda qué número de actividad de reforzamiento le toca? O sea, ¿sería este? La tercera, Miss. La tercera. Vale. Entonces es la actividad de reforzamiento 3. Esto va a su PDF de tareas, por favor. Ya es nuestro primer ensayo de un reporte de laboratorio completo. Un reporte de laboratorio completo lleva un pre-reporte, los resultados e interpretación de resultados y el post-reporte, ¿verdad? Entonces, sí nos falta para llegar a eso, pero durante el año vamos a ir practicando para poder entregar ya un reporte completo. Bueno, no sé si le tomo captura, si le tomo una fotografía o si ya lo anoto. Si no, pues doy un minuto. Ustedes me dicen. ¿Ya ves? Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la práctica. Ahora sí, alista su material, un lugar donde pueda trabajar. Solo déjenme a mí aquí colocar mi computadora en el lugar que tiene que estar. Y ver cómo queda la cámara. Porque me interesa que se vea la mesa de trabajo, no tanto yo. Bueno, entonces, antes de realizar lo del ácido clorhídrico, pues vamos a trabajar todos la parte de la pierna de pollo. Entonces, aliste su material donde pueda trabajar. Me coloco de una vez mi cubrebocas. Bueno, no quiero colocármelo porque no voy a poder, no me van a escuchar bien. Me lo voy a colocar hasta que vaya a trabajar con el ácido.
Y yo pues, créanme que... Profesora, no se escucha nada. Profesora, no se escucha. ¿Me dicen ahora si se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, entonces creo que mis audífonos dejaron de funcionar. Bueno, entonces, antes de pasar a esto, ¿verdad? Si quiere usted adelántese a quitarle la piel al pollo, vamos a trabajar este esquema. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo mi mini pizarrón, ¿verdad? Vamos a recordar las estructuras que conforman el hueso. Entonces, vamos a trabajar primero las externas. ¿Cómo nombramos a la parte de cada extremo del hueso? ¿Alguien que se recuerde? Epífisis. Muy bien, le vamos a llamar epífisis. A los extremos, perdón, lo había identificado acá en otra cosa. Entonces le vamos a nombrar epífisis a ambos extremos. Y a la parte media, a toda la parte media de un hueso largo, le vamos a nombrar Diáfisis. muy bien, diáfisis. Perfecto. Entonces vamos viendo ahora estructuras un poco más internas. Si vemos esta capa que recubre todo el tejido compacto y el tejido esponjoso externamente, ¿de qué estamos hablando? De esta telita. Del periósteo. Muy bien, estamos Del hablando del periósteo. Si nos vamos más adentro del hueso y encontramos un tejido bastante duro que recubre más que todo la diáfisis, pero también encontramos alrededor de todo. Estamos hablando de qué tipo de tejido óseo. Lo voy a señalar acá. Del tejido óseo compacto. El que le da mayor rigidez al hueso. Entonces, tejido óseo compacto. Luego, si vamos a la epífisis del hueso, a cada uno de estos extremos, este tejido que encontramos allí es el tejido óseo esponjoso, que se caracteriza por ser un poco más suave, ¿verdad? Y tener estos espacios para contener en su interior a la médula ósea. A ver, recuérdenme, ¿roja o amarilla? ¿Amarilla? En la epífisis. Roja. Roja. Muy bien, médula ósea roja. Ahora, si nos vamos a la cavidad medular, acá en toda la diáfisis del hueso, ahí sí vamos a hablar de la médula ósea amarilla. Muy bien, entonces ahí tendríamos la estructura del hueso. La diáfisis, parte media, epífisis, cada extremo
En la diáfisis encontramos el tejido compacto. En la epífisis encontramos al tejido esponjoso. En la cavidad medular, a través de toda la diáfisis, encontramos a la médula ósea amarilla. Y en la médula ósea roja, la médula ósea roja la encontramos en el tejido esponjoso, en la epífisis de cada hueso. De esa forma la vamos a trabajar. Bueno. Ahora sí, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con el pollo? Únicamente le vamos a retirar la capa de piel. Cuando usted levanta, se va a dar cuenta que hay un tejido transparente que une la piel al pollo. Si el pollo es fresco, pues lo va a encontrar mucho más. A mí ya me vendieron uno como que ya de varios días, porque apenas si tiene unida la piel al pollo. Entonces esto ya para el caldo como que ya no está muy sabroso. Entonces vamos a retirar toda la piel, siempre con cuidado de no cortarse, para ir descubriendo todo lo que es el músculo. Aquí es donde se encuentra la proteína, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa consumir. Entonces quitamos la piel. Cuando compramos compramos pollo de granja, la mayoría de veces tienen grandes depósitos de grasa entre la piel y la carne, ¿verdad? En cambio, cuando compramos una gallina criolla, por ejemplo, pues a veces incluso las estructuras óseas de las gallinas criollas son bastante duras. Si usted lo puede ver, hay una gran diferencia. Entonces tratamos de quitar toda la piel para ir descubriendo esos músculos. Bueno, entonces aquí tenemos el músculo completo. Ahora vamos a proceder a cortar el músculo para poderlo quitar y descubrir el hueso. Quiero que encuentre las estructuras que unen el músculo al hueso. Entonces vamos a levantarlos de la mejor manera que usted pueda. Entonces separemos el hueso del músculo y quiero que encuentre estas líneas blancas, este tejido blanquecino, acá acabo de sacar, que une los músculos al hueso. Esto es lo que usted tiene que identificar. Ahí vamos a ver a los tendones, que son los que unen el músculo al hueso. Entonces, necesito que extraiga los tendones. Ustedes los pueden ver por acá, estas líneas blancas. Entonces, quiero que encuentre al menos una. Entonces, vamos a ir identificando así. Piel, tendones y la carnita, que es el músculo. Entonces, levántela bien. Hay que quitarla totalmente del hueso. Entonces, para que vayamos diferenciando. Músculo, tendón y piel. Así, para que los vaya colocando por separado y ya poder identificar. Bueno, entonces ahorita lo que necesito que saque es el músculo. Ya que haya logrado identificar, el hueso, perdón, que haya logrado identificar esas tres estructuras, pues ya solo nos queda sacar el hueso de ahí. Muy bien, quiero que observe entonces todos esos ligamentos que son los que unen la carne al hueso. Entonces eso es lo que cuesta a veces quitar, son un poquito más duros que el propio músculo, esos son los tendones. Entonces, no tiene que ser un corte perfecto, la verdad es que lo que nos interesa es ya sacar al hueso de ahí. Ya que haya logrado identificar tendones y músculos, pues quitemos el resto de la carne. Si está por ahí su mamá, de una vez que lo ponga en el sartén y le hace el pollito frito, ¿verdad? Pero ahorita vamos a sacar al hueso de ahí. Muy bien. Sí, después hay que mandar la foto para que nos califique. Entonces ahí vamos sacando ya al músculo.
tienen que tratar de limpiar bien el hueso. Ahí está. Muy bien. Al final, de esta manera tiene que quedar. Tenemos ahí el hueso descubierto. Aún le falta un poquito de este lado, pero acá, por lo que yo veo, tengo la tibia. Recuérdese que la tibia tiene una parte bastante amplia en la parte de la epífisis inferior y una, pues, que recibe todo el hueso de acá. Entonces, si usted ve esa estructura, que es un poco más blanquecina en la epífisis, ahí está viendo el cartílago articular. Se lo puede quitar también. Muy bien. Estamos observando entonces que ese tejido blanquecino que encontramos en la epífisis del hueso, estamos hablando del cartílago articular. Y es lo que evita que los huesos pues se rocen entre sí con el movimiento. Lo encontramos en la epífisis uniendo un hueso con otro. Entonces, dejamos por ahí el cartílago. Vaya colocando su clasificación desde piel, músculo, cartílago, los tendones, el cartílago articular y finalmente el hueso, que pues lo mejor que lo pueda limpiar. Realmente a veces lo que cuesta separar son los tendones, ¿verdad? Que son lo que une el músculo al hueso. Bueno, de ahí, si es posible, ¿verdad? Realizar el corte longitudinal, así, para poder observar la mitad. Yo veo que mi hueso está muy delgadito y con mi cuchillo va a costar. Entonces, trate de cortarlo desde la epífisis, pasando por la diáfisis, para sacar dos mitades longitudinales. Entonces, tratemos de hacerlo. Pero sí, porque a veces no te lo digo porque Bueno, al menos con que logre quitar en donde está el tejido esponjoso, porque el tejido compacto en algunos huesos es más difícil de lograr partir. Recordemos que es lo que le da rigidez al hueso, y en otros pues es más sencillo. Cuando usted logra partir en la parte de la epífisis, va a observar el tejido esponjoso y efectivamente la médula ósea roja, ¿verdad? Si alguien lo puede ayudar en casa a partir ese hueso, pueden pedir ayuda. Sí, mucho cuidado. El corte debe ser longitudinal, hacia la mitad, pero es más fácil en el tejido esponjoso que en el tejido compacto. Recordemos que es el que le brinda pues toda la firmeza
al hueso. Entonces, con que logre quitar y observar la médula ósea roja, pues me quedo ya más tranquila. Ya terminé, también tenemos que mandar fotos de esto. Y como entonces, no, con esa, ¿Qué manda? dijeron, eso es lo que de hecho todavía no. Espérame, no te escucho mucho. Acá al fin logré realizarlo, sí es un poquito difícil. Si ustedes observan acá, se partió el hueso. Observarlo así crudo, y no es lo mismo que cuando mordisquean los huesitos del pollo frito, ¿verdad? Que se puede observar. Pero aquí ya ven mejor, tenemos también en la parte de la diáfisis una abertura, esa cavidad medular. Entonces, si usted observa adentro de la cavidad medular, va a encontrar la médula ósea que es amarilla. Obviamente aquí la va a ver de color rojo, pero recuerde que ahí hay un riego sanguíneo, ¿verdad? Que obviamente pues también le brinda sangre a las células que tenemos internamente. Entonces, por eso se ve de ese color rojo, por la sangre. Pero en sí, el tuétano o esa médula ósea pues es de color, se dice amarillo. Entonces, usted puede observar que en esa cavidad medular podemos extraer la médula ósea. Entonces, eso que está adentro de esa cavidad es la médula ósea, el depósito de grasa, ¿verdad? Por eso a las señoras en los caldos, ¿verdad? Les encanta el tuétano, sacarlo del hueso. Sí es nutritivo, pero es un depósito de grasa más que todo. Entonces, ahí estamos viendo, me voy a acercar para que pueda ver esa diferencia. Me costó un poquito partirlo, entonces cuidado, ¿verdad? Si usted no puede, al menos solo en la epífisis, que es donde está el tejido esponjoso y es más fácil, pues, partir el hueso. Ya en la parte de la diáfisis, por el tejido compacto, es más difícil. Entonces, ahí observamos esa cavidad medular, la médula ósea en el interior y el tejido esponjoso en la epífisis. Y esto, que es lo que cuesta partir, es el tejido compacto. Por eso mismo es tan difícil hacerlo, ¿verdad? Porque es el tejido ya más duro del hueso. ¿Por qué es duro? Pues por la presencia de calcio, ya sea en carbonato de calcio o en fosfato de calcio. Entonces aquí estamos observando. Entonces este es el hueso. Logré partir hasta allí de forma longitudinal para observar esto que estamos dibujando acá. Entonces, lo que estamos observando acá sí está dentro de los huesos, pero cuesta realizar el corte hasta la parte de la diáfisis. Entonces, corte cuanto usted pueda realizar. Ahí estamos viendo entonces. Incluso podemos sacar de la cavidad medular toda esa médula ósea. Entonces, la que está en la cavidad medular es la médula ósea amarilla, que pues se ve roja pues por la presencia de sangre, y acá en este espacio interno del hueso. Entonces, esto es lo que usted tiene que esquematizar. Ahí se ve la cavidad medular, el tejido esponjoso y la médula ósea roja, y esta masita de acá que conocen como tuétano, que es la médula ósea amarilla. De nombre, ¿verdad? Entonces, así le quedaría su clasificación. Piel, músculo, tendones, cartílago articular y hueso. Lo mejor que pueda partirlo. Cuidado con los cuchillos siempre. Entonces, así sería. Para poder clasificar todas las estructuras de esa pierna de pollo. Tenemos la piel, el sistema tegumentario, el músculo, sistema muscular,
junto con los tendones, que son los que unen este músculo al hueso. Tenemos aquí el cartílago articular, que estaba en la epífisis, en este extremo, y el hueso completo con la cavidad medular, el tejido compacto, el tejido esponjoso, aquí está todo. Así debe clasificar entonces sus tejidos. Para eso era la bandeja plástica, ¿verdad? Pero ahí donde usted pueda colocarlo. Entonces le toma una fotografía a esto y o los dibuja y le coloca piel, músculo, tendones, tejido mi teléfono. hueso. ¿Qué manda? Tráemelo. Me sirve. Voy a subir a YouTube también el video de esta práctica. Tráelo. Muy bien, desactive el audio porque no sé quién está hablando ahí. Entonces, esta composición, por favor, es a la que hay que llegar con su pierna de pollo para poder clasificar las estructuras. Piel, músculo, tendones, cartílago articular y el hueso y su estructura interna. Eso es lo que hay que hacer en esta práctica. El resto, pues como les dije, ya lo pueden utilizar bien lavadito en la cocina, ¿verdad? No hay que desperdiciar nada. Entonces, esta es la parte experimental en cuanto a la pierna de pollo. Voy a dar 2 minutos o unos cuantos más para que puedan organizar su material de esta forma. Muy bien, para la siguiente parte sí me voy a colocar la mascarilla y guantes. Bueno, guante porque yo tengo uno aquí. Vamos a ver. Yo hace unos días, pues, comimos un caldito de pata, ¿verdad? Entonces pueden observar, guardé unas muestras óseas, unos huesitos. Entonces este es un hueso más grande que el de pollo que están trabajando ahorita. Entonces pueden observar, aquí se diferencia muy bien el tejido compacto, que es lo blanco, y el tejido óseo, que es adentro. En este corte, que no es longitudinal, sino que es un corte transverso, o sea, hacia la mitad, ¿verdad? Ahí podemos observar el tejido esponjoso y adentro ese orificio, pues es el inicio de la cavidad medular. Como este hueso ya está limpio e incluso está cocido, pues se ve diferente, ¿verdad? Ya en la médula, el tejido óseo esponjoso no se ve rojo porque ya no tiene a la médula ósea roja y ya se le salió la mayoría, ¿verdad? Ya se salió. Entonces ahí vemos bien en este corte transverso el tejido compacto de color blanco, el tejido esponjoso un poco más oscuro y el inicio de la cavidad medular. Entonces observe bien esa estructura. Y aquí vemos, esta es una epífisis. Acá estaba el cartílago donde se unía a otro hueso. Entonces ustedes lo pueden observar ahí. Es un trocito nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Vamos a ver la reacción química entre el calcio o el carbonato y el fosfato de calcio en el hueso y... Ay, se me pegó en el guante. Con ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico en las ferreterías se compra como ácido muriático. La fórmula es HCl, o sea, hidrógeno y cloro. Usted lo puede comprar como ácido muriático, pero no deja de ser un reactivo químico que hay que tratar con cuidado. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico en contacto con la piel puede causar irritación. En contacto con los ojos también hay que lavarlo. Atención al médico de inmediato. Entonces, tampoco hay que inhalarlo. Por eso voy a usar mascarilla. Solo que ahorita porque cuesta hablar con ella. Pero entonces, hay que utilizar siempre su equipo de protección cuando tratamos con reactivos. En este caso, aunque sea de grado comercial,
no deja de ser un reactivo que puede causar daños en la piel, en la visión o intoxicación si se llegara a ingerir, ¿verdad? Pero como no pienso beberlo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Esto, pues, cuando trabajemos con reactivos, de preferencia va a ser de forma presencial, no de forma virtual, porque no los voy a obligar a comprar todo el material y tampoco puedo estar en su casa para supervisar la correcta utilización. Por lo tanto, entonces, si es con reactivo, lo voy a hacer yo y usted toma nota, fotografías del procedimiento para evitar cualquier problema. Bueno, entonces vamos a observar en este momento, acá tengo el hueso en un recipiente de vidrio al que le voy a agregar ácido clorhídrico. Adiós. No, baby. Muy bien. Si vemos entonces, la reacción es bastante rápida. Entonces me voy a acercar para que logren ver qué está pasando con ese hueso. No sé si ven ahí cómo todo el hueso se está cubriendo de burbujas y comienza una efervescencia. Ustedes me dicen si sí se puede ver. La reacción es bastante rápida, no se espera mucho tiempo para que ocurra. ¿Se observa algún cambio? A ver, quiero que observen si sí se logra ver un cambio en el hueso. Sí, profesora. Si ven la efervescencia, es bastante, no es tan rápido, pero si pudieran ver con mejor calidad, toda la superficie del hueso está cubierta de pequeñas burbujas. Entonces, en la pregunta de repaso, usted me va a explicar por qué se forman esas burbujas, o sea, qué le sucede al hueso. A ver, y como es un proceso lento, aquí les muestro uno que dejé puesto desde anoche. Esto que están viendo es un trocito de hueso exactamente igual al que acabo de colocar en el otro vaso, solo que este lo dejé desde anoche. Podemos ver que incluso la solución cambió de color porque el hueso se está disolviendo ahí adentro. Entonces todavía hay efervescencia. Podemos observar ahí apenas si se ve el hueso allá adentro, pero era exactamente igual al que coloqué el día de hoy. Entonces vemos cómo después de más de 12 horas ese cambio pues ya es más notorio. Entonces este hueso era igual a este que coloqué aquí, que si ustedes ven de cerca pues ya sigue dándose esa reacción química. Usted entonces me tiene que anotar qué reacción química se está dando, por qué se está dando de esa forma, por qué está burbujeando. Eso va como parte de su cuestionario. Entonces, ahí vamos a anotar qué pasó con ese hueso. Entonces, por favor, recuérdese que esto no es agua, es ácido clorhídrico. Hay que tener cuidado para manipularlo. Entonces, ahí estamos viendo la reacción de ese hueso, ¿verdad? Ahorita les muestro veamos, entonces ahí está en otra postura. Realmente es lo mismo, se observa la misma efervescencia. Toda la superficie del hueso pues está lleno de pequeñas burbujas donde el carbonato está reaccionando, donde el calcio está reaccionando con el ácido clorhídrico. Usted va a investigar no solo la reacción química como tal, ¿verdad? La fórmula química de esa reacción, la ecuación de esa reacción, sino también la explicación del proceso, ¿verdad? ¿Por qué de esto pasó
hacer esto. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene que incluir en su conclusión, en esas preguntas y en sus conclusiones. ¿Qué pasó ahí con el hueso? ¿Qué pasó con el calcio que lo compone? ¿Por qué cambió de esta forma? Entonces eso es lo que tienen que hacer para su reporte. Su actividad de reforzamiento número 3 es lo que van a incluir en esa tarea. Entonces aprovechemos el momento. Si hay alguna duda, tenemos todavía 15 minutos para poder pues terminar de ver lo de la práctica. Entonces si tienen alguna duda, ahorita es de aprovechar. Muy bien, ¿alguna duda en cuanto a lo que tienen que reportar o a lo que hicimos en la práctica del día de hoy? No, Miss. Muy bien, solo para dejarlo un poquito más claro, ¿verdad? Para que tenga una guía. Esto del ácido clorhídrico y el hueso es para poder ver la composición química inorgánica del hueso, para comprobar si realmente hay calcio, ¿verdad? ¿Qué componentes tiene? Y la primera parte que realizamos era para determinar la estructura del hueso, ¿verdad? Desde la piel, el músculo, tendones, el hueso y su cartílago articular. Entonces ahí vamos viendo esas estructuras para poderlos clasificar y poder comprobar esto que nos dicen los libros, ¿verdad? De qué encontramos adentro de un hueso largo, pues comprobarlo ya con uno de la vida real. Entonces esa es la motivación de este laboratorio, para no quedarnos solo con la información de los libros o los textos o mi explicación, sino que usted pueda comprobarlo a través de la experimentación. Entonces, voy a detener aquí la grabación porque hasta aquí llega la clase del día de hoy y nuestro pequeño experimento.